la alimentación y la hidratación son lo que nos permite, como seres vivos, subsistir y estar en las mejores condiciones. Y por eso lo que le llevemos a nuestro organismo a través del sistema digestivo día a día va a definir en gran parte cómo va a estar nuestra salud. Y por eso es importante, pues, como les decía, hablar de esto. Y vamos a hablar, empezando, recordar un poco acerca de qué es el sistema digestivo. El sistema digestivo empieza en la boca, con la función que tiene, pues, la masticación, la dentadura, la lengua, la producción de saliva. Una vez los alimentos son masticados, pasan por la faringe, esófago, hasta llegar al estómago. Del estómago pasan al intestino delgado, intestino grueso, donde se van absorbiendo, como vamos a ver ahorita, los diferentes nutrientes que estamos recibiendo para los desechos eliminarlos a través del ano en la materia fecal. Además del tubo digestivo como tal, hay unas glándulas que nos van a ayudar en ese proceso de digestión, los que conforman el sistema digestivo, como son las glándulas salivares, el páncreas, que lo tenemos acá, y el hígado y la vía biliar, o sea, hígado, vesícula y vía biliar. En sí, esto es lo que conforma el sistema digestivo. Y hablamos un poco, empecemos hablando un poco acerca del corazón, del estómago. El estómago tiene forma de bota invertida, con diferentes partes, tiene un fondo que está en esta zona, el fondo del estómago donde en principio se van a acumular los alimentos, que a nivel del cuerpo, sobre todo en la zona inferior del cuerpo y en el antro pilórico o antro gástrico, va a hacerse más el proceso de digestión por la capa muscular que tiene el estómago. Eso genera movimientos que hacen que se vayan moliendo, por darle una palabra, esos componentes de la alimentación para después evacuarlos a través del píloro hacia el duodeno. Entonces, este tipo de funciones lo hace porque el estómago tiene en sus paredes músculo que hace este tipo de función. ¿Y qué pasa cuando el estómago, pues primero que todo, en el momento de recibir alimentos, este músculo del cuerpo y del fondo se dilata para poder acumular los alimentos? Y a medida que después, en ese proceso, entre el proceso de digestión, la parte inferior del estómago y el antro, los van, como les decía, van haciendo el proceso de maceración o de movimiento del bolo alimenticio, que en este momento ya por ese contenido líquido que tiene el estómago, ya se convierte en una sustancia que se llama quimo, que es como pasan esos nutrientes hacia el duodeno. Estos procesos, a su vez, están dados por unas secreciones que produce el estómago. El estómago tiene unas glándulas, unas células que producen diferentes sustancias. Primero que todo están las glándulas gástricas oxínticas, que están en la mayor parte del estómago, que son las productoras, primero que todo, del ácido clorhídrico. Una característica importante del líquido que hay en el estómago es su marcada acidez, un pH que puede oscilar desde 0.8. Sabemos que el pH medio es neutro es alrededor de 7. Este es un pH tremendamente ácido, de 2, 1, 0.8, que lo da el ácido clorhídrico. Es decir, si uno introdujera un dedo en ácido clorhídrico, se va a quemar tremendamente. Eso lo obtiene el estómago. Igualmente, las células producen pepsinógeno, es un precursor de la pepsina. Ese pepsinógeno, al estar en un medio ácido, o sea, requiere el medio ácido del ácido clorhídrico para convertirse en pepsina, que es la enzima que nos va a ayudar a degradar especialmente las proteínas. Y el factor intrínseco, que lo producen también estas células, tiene que ver en la asociación, pues se une con la vitamina B12 y todo lo que tiene que ver la vitamina B12, tanto en el proceso de producción de glóbulos rojos y también a nivel del sistema nervioso central. Por eso pues, es importantísimo toda esta función, no solamente la parte mecánica de la que ya hablamos inicialmente del paso del bolo alimenticio, sino esta producción de sustancias por estas glándulas, porque esas sustancias, ¿qué vamos a ver en este caso? Estamos viendo que el pepsinógeno se activa en un medio ácido, incluso cuando el pH llega a 5 o más alto, el pepsinógeno no se activa. Es decir, que cuando, valga la pena aquí anotar que cuando consumimos medicamentos como el omeprazol, pues inhibidores de bomba de protones, que van a disminuir la acidez del estómago, pues obviamente van a disminuir esa activación del pepsinógeno y por lo tanto nada más ahí ya nos están afectando esa digestión de las proteínas que consumimos. Y lo mismo cuando hacemos cirugías gástricas, ya sea por sobrepeso, por obesidad o por problemas a nivel del estómago, se hace resección del estómago, no va a haber suficientes células para producir el factor intrínseco y eso nos va a afectar tanto la parte de hemoglobina, es decir, nos va a generar anemia y nos va también a generar déficit y problemas a nivel del sistema nervioso central. Hay otras glándulas que son glándulas pilóricas, recordemos que el píloro está hacia la zona inferior del estómago, básicamente producen moco y producen también gastrina, que la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, uno de los estimulantes de esta gastrina es el que lleguen alimentos a la zona inferior, al antro pilórico, y eso estimula la gastrina para que se produzca más ácido clorhídrico y venga ese proceso del que ya estamos hablando. Y esta parte es muy importante. En medio de esas glándulas oxínticas, en esa mucosa del estómago están estas células, que son las células mucosas superficiales, que son las encargadas de producir un moco viscoso que es alcalino, una capa hasta de 1 milímetro de diámetro, que está protegiendo toda la superficie del estómago. Esto es lo que impide, este moco que producen las células mucosas superficiales es la que impide que ese ácido queme y afecte el estómago normalmente. Entonces, si vemos desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista funcional, el ácido en el estómago es importante. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos mantener más? Este moco viscoso, esta moco que va a proteger el estómago. Hay factores aquí a tener en cuenta. Ejemplo es que el estrés disminuye un poco el moco, pero sobre todo el estrés aumenta la producción de ácido clorhídrico y cuando tenemos esa situación y no tenemos alimentos a quienes atacar o a quienes en los cuales influir ese ácido clorhídrico, pues van a ser situaciones en las cuales el estómago se va a ver afectado por ese ácido. Entonces, el estrés es importante manejarlo y obviamente con productos como lo que vamos a hablar en el transcurso de hoy. Continúa el bolo alimenticio o el quimo hacia el intestino delgado, inicialmente al duodeno.
¿Cuál es la principal función del duodeno? La absorción de nutrientes y llevarlos a la torrente sanguíneo. Ese quimo dura o permanece alrededor de 3 a 5 horas haciendo su tránsito a través del duodeno. El duodeno tiene movimientos segmentarios, es decir, movimientos que ayudan al triturado, maceración de ese quimo, y también movimientos peristálticos, que son los que van haciendo que ese bolo alimenticio vaya siguiendo su curso. También hay glándulas que producen secreciones, como las glándulas de Brunner, que están especialmente en la parte proximal, es decir, lo más cercano a la salida del estómago, producen moco, porque obviamente ese contenido que viene del estómago viene bastante ácido, entonces ese moco ayuda a proteger el duodeno. Hay células caliciformes y sobre todo los enterocitos. Los enterocitos son unas células importantes que secretan líquidos y electrolitos. Electrolitos son el sodio, el potasio, por ejemplo, que esos enterocitos los eliminan, los pasan hacia el intestino, hacia el intestino delgado, hacia el duodeno, para lograr con eso aumentar, hacer más líquido ese quimo y se puedan absorber mejor los nutrientes. En general, se considera que en el día esos enterocitos pasan al intestino delgado hasta 1.8, casi 2 litros de líquido del torrente sanguíneo hacia el intestino. Esta es una de las razones por las cuales cuando se genera una enteritis, es decir, una diarrea de origen en el intestino delgado, son diarreas bastante líquidas y abundantes por esa característica, por la cantidad de líquido que secreta el intestino delgado. Continúa el intestino grueso, está el apéndice, el ciego, este es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y al final el recto, y termina en el ano. La principal función del intestino grueso es la absorción de agua y electrolitos, la reabsorción de parte de lo que no ha podido absorber el intestino delgado, y en la parte final, pues esta función básicamente la zona proximal del colon, y hacia la zona final el almacenamiento de la materia fecal antes de la defecación. También tiene efectos, pues su motilidad tiene contracciones cementarias o de mezcla y contracciones que ayudan a la propulsión del contenido alimentario hacia el extremo distal. Y produce de las características de las criptas del colon es la producción también de moco. Por eso los procesos inflamatorios y las diarreas originadas en el moco, en el colon, por ejemplo, la diarrea por amibas, que ya casi no se ve, y también el colon irritable, del que vamos a hablar un poco ahora, pues genera deposiciones con abundante moco, porque en el colon se produce también moco. Como vemos en prácticamente todo, en todo el intestino a partir del estómago se produce bastante moco. Vienen ahora las glándulas que ayudan en todo este proceso de digestión. Primero que todo en la boca, las glándulas salivales, que están dadas por las parótidas. Son 3 pares de las glándulas mayores, que son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Y aparte de eso hay unas glándulas menores, son glándulas pequeñas que están en diferentes partes de la boca, en la misma lengua, en el piso de la boca, es decir, por debajo de la lengua, en el paladar y en la zona posterior de la dentadura, en la zona de las últimas molares. Todas esas son glándulas menores que en conjunto, junto con estas mayores, producen saliva que nos van a ayudar en el proceso de digestión y el proceso de maceración inicial de los alimentos. Tenemos la acción del páncreas, que anatómicamente está ubicado en esta zona, hacia la zona posterior del abdomen, es decir, es cerca hacia la columna y la aorta, es decir, hacia el retroperitoneo, que es la zona posterior de la cavidad abdominal, con 2 funciones. Estuvimos hablando hace unos días acerca de la diabetes y estuvimos hablando del síndrome metabólico, que hablábamos de la insulina, porque el páncreas, su actividad endocrina, es decir, produce sustancias que van a la circulación, que van a la sangre, tiene que ver principalmente en el metabolismo de los carbohidratos a través de la insulina y el glucagón. Y el páncreas exocrino es que produce sustancias que van a ir al intestino delgado y que van a participar en el proceso de digestión. Y el hígado, órgano tremendamente importante, es el filtro, tiene muchas funciones en el organismo, es el órgano sólido más pesado del cuerpo y más grande, se considera que pesa hasta el 2% del peso del cuerpo está en el hígado, tiene múltiples funciones, primero que todo la filtración y almacenamiento de sangre nos ayuda en ese proceso, a funciones metabólicas en el metabolismo de los hidratos, de los carbohidratos, en el metabolismo de las grasas, proteínas y las hormonas, diferentes hormonas que se producen en el organismo. La formación de la bilis, que es la que directamente va a ir al intestino a participar en el proceso de digestión, y otras funciones del hígado, almacenamiento de vitaminas, depósitos de hierro a través de la ferritina, producción de factores de la coagulación, la mayor parte de los factores que intervienen en la coagulación se producen en el hígado, y la depuración de medicamentos, hormonas y otras sustancias, todos esos químicos que nosotros ingerimos a través de los múltiples alimentos procesados y todo eso, el hígado va a ser el encargado. Por eso el hígado está muy sujeto a sufrir lesiones, y entre otras cosas, por ejemplo, con el consumo de alcohol, que sabemos que es tremendamente lesivo para el hígado, también medicamentos, el acetaminofén, por ejemplo, sabemos que la dosis tóxica, su primer órgano blanco donde se va a afectar y va a producir lesiones severas es a nivel del hígado. En este cuadro tenemos un resumen de las funciones de los órganos. La boca, por ejemplo, su movimiento es la masticación, se produce la saliva por las glándulas salivales y van a participar principalmente en la digestión de almidones y carbohidratos. El esófago, básicamente, su función es transportar el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, entonces no produce ningún tipo de sustancia que intervenga en la digestión. El estómago, con lo que ya habíamos hablado, recuerden, pepsinógeno, pepsina, que va a agregar la proteína, entonces su función principalmente está en la digestión de las proteínas. Tenemos el intestino delgado, proteínas, carbohidratos, y también intervienen también los lípidos por las secreciones pancreáticas y del hígado que nos van a participar en la digestión. Como les decía, el jugo pancreático, el hígado, la bilis, especialmente en la absorción de las grasas, el intestino grueso, básicamente recordemos que la función del intestino grueso es principalmente la absorción de líquidos, aunque las bacterias que hay normalmente en el colon o intestino grueso intervienen también en el proceso de digestión. Esa es una importancia que se le está dando cada vez más a la flora bacteriana o la microbiota, que tiene que ver en la génesis de enfermedades, es decir, en la aparición de enfermedades de distintos tipos, incluso el mismo cáncer y enfermedades inmunes.
Pues como vimos, en el estómago hablamos un poco acerca del ácido, lo que tiene que ver es la gastritis, entonces ya vimos que lo importante es tratar de evitar esa gastritis con una estabilidad mental, con una buena alimentación, debemos tener unos hábitos alimentarios buenos, no solamente por la calidad y el tipo de alimentos que consumimos, sino por el horario en los cuales los consumimos para no pasar demasiado tiempo sin ingerir alimentos. Básicamente, y el cuidado del moco, que es el que nos va a producir, nos va a proteger mucho más el estómago. Obviamente en esa parte pues tiene que ver dentro de la estabilidad emocional, pues es importantísimo su función, el hecho de poder descansar bien y tener unos buenos hábitos de vida como vamos a ver ahora más adelante. Otra, aparte de la gastritis de la que hablamos todo el mundo con frecuencia cada vez que sentimos ardor en la boca del estómago, es decir, la epigastralgia, el intestino irritable o colon irritable, lo conocemos más como colon irritable, es un trastorno gastrointestinal caracterizado por dolor y alteración en el hábito intestinal en ausencia de causa orgánica, es decir, no se encuentra al examinar el paciente, al hacer la colonoscopia, por ejemplo, no se encuentra alteración en la anatomía, no hay alteraciones morfológicas que expliquen todos esos síntomas, entonces por eso es una alteración básicamente funcional, caracterizada por una cantidad de síntomas gastrointestinales, es una patología crónica, es decir, recordemos que crónico en medicina se refiere a largo tiempo, y que no se explica, como les decía, por alteraciones estructurales o bioquímicas. Las características del colon irritable o síndrome de intestino irritable son el dolor abdominal recurrente, la dispepsia, es decir, los trastornos digestivos en el sentido de los gases, la sensación de plenitud, de llenura, de inflamación, a veces el deseo frecuente de ir a hacer deposición y muchas veces con poca deposición o básicamente expulsando moco, como vemos acá. A veces hay que esforzarse por hacer deposición porque no sale, la deposición no se evacúa fácilmente, en ocasiones porque lo que más hay es básicamente moco, o en ocasiones también por el estreñimiento, porque el colon irritable puede cursar también con estreñimiento, es decir, con estar muy duro del estómago, como decimos usualmente. Y la sensación de que no terminar completamente, o sea, el paciente se levanta del baño con la sensación de que todavía quisiera estar más tiempo ahí. Ese colon irritable tiene una prevalencia del 10 al 15%, estos datos son de Estados Unidos, siendo más frecuente en las mujeres, de ese 10 a 15%, el 14% de la prevalencia en mujeres y el 9% en hombres. Se habla mucho de la disfunción del eje intestino-cerebro, básicamente un modelo biopsicosocial, es decir, el estrés, todo ese tipo de alteraciones que nos van a generar este colon irritable. De lo que se está hablando ahorita mucho es del uso indiscriminado de antibióticos. Las alteraciones en la flora intestinal, ya sea porque se aumenta la flora intestinal o porque se altera al estar tomando antibióticos sin necesidad, va a generar esos trastornos de colon irritable o síndrome de intestino irritable. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, y es algo que vemos en la consulta cada vez que hablamos con los pacientes, es el uso sin ningún control de los antibióticos. Y esta es una de las consecuencias del uso indiscriminado de antibióticos sin ninguna justificación. Incluso para las faringitis que hacen parte de las gripas, se habla de que se toma con frecuencia antibióticos al primer síntoma y como les digo, para los virus no hay antibiótico que funcione, entonces no hay ninguna justificación para un proceso viral. Se habla también de un proceso inflamatorio, en algunos pacientes hay una leve inflamación de la parte de la capa interna del intestino, y como les decía, también el aumento de la flora bacteriana y en algunos casos factores genéticos. Se ha visto que cuando en la familia hay alguien con problemas de colon irritable es más probable que se padezca. Obviamente aquí queda la duda de si realmente es por factor genético o es porque se maneja un nivel de estrés bastante importante a nivel de la familia. Dentro de todo esto, la charla la llamamos Ganoderma lucidum e intestino, o síndrome, con sistema digestivo, es porque el Ganoderma lucidum, un superalimento, un hongo que hace parte de la medicina tradicional oriental china, tiene una cantidad de nutrientes con múltiples efectos. Vale la pena que anotar, recordando la charla que nos dio hace 2 días la doctora Mayra Muñoz, todos los efectos que tiene, que ella los explicó muy bien, los efectos que tiene el Ganoderma lucidum a nivel del estado mental y el sistema nervioso central. Y como ya vimos en la gastritis, en el colon irritable, en general, 2 patologías o 2 alteraciones bastante frecuentes en el sistema digestivo, el cáncer también, muchas veces el cáncer se desencadena después de procesos depresivos o alteraciones importantes del estado emocional, pues nada más recordando entonces la charla de la doctora Mayra, quien no la haya visto le recomiendo que la mire porque nos explica muy bien todas las funciones que tiene a nivel del estado mental, a nivel de nuestro cerebro, el Ganoderma lucidum. Hoy vamos a hablar un poco acerca de algunos estudios que ha habido acerca de las funciones o de cómo ha actuado el Ganoderma lucidum en diferentes alteraciones a nivel del estómago, úlceras crónicas, ya sea generadas, en estos casos son hallazgos más de laboratorio, se indujo gastritis o úlceras, en este caso por etanol, es decir, por alcohol a animales, y eso generó úlceras que se pudieron recuperar muy bien con el Ganoderma lucidum, ya sea también con el uso del ácido acético, o una respuesta importante. También en animales con úlceras gástricas agudas, trabajos hechos en Corea, estos son en Oriente, se encontró una alta respuesta, una muy buena respuesta del Ganoderma lucidum en estos casos. Pues obviamente no es solo estos hallazgos de laboratorio que se han hecho en Oriente, sino la cantidad de casuística que nosotros vemos, la cantidad de pacientes que hemos tenido con enfermedad acidopética, ya sea de tipo gastritis o úlcera, que nos hemos recuperado tremendamente con el uso del Ganoderma lucidum. A nivel del intestino delgado, dentro de las múltiples acciones del intestino delgado está también la producción de anticuerpos, de células, pues hay células que ayudan en la formación de anticuerpos y de tipo inmunoglobulina A, y la defensina, que es por así decirlo como un antibiótico natural, este tipo de sustancias ayudan a controlar la cantidad de bacterias que pasan por el intestino delgado, al igual que obviamente el pH ácido del estómago, que es el primer filtro para las bacterias, no porque solamente conocemos así como a grandes rasgos el helicobacter que sobrevive y que disfruta de ese ambiente ácido, la mayor parte de bacterias se afectan o se alteran con ese pH, y enseguida en el intestino delgado tenemos este tipo de sustancias que nos van a disminuir la flora bacteriana. Entonces, se ha visto que el Ganoderma lucidum estimula o ayuda a nivel del intestino delgado a disminuir esa cantidad de bacterias, es decir, que en una diarrea de tipo bacteriano nos ayuda
ayudaría muchísimo el Ganoderma lucium. A nivel hepático, la protección hepática, de la que hemos hablado ya en varias ocasiones, se ha visto efecto importante del Ganoderma lucium en el virus de la hepatitis B, que generalmente termina en una cirrosis, en un proceso fibrótico, aparte de cuando se ha generado voluntariamente, o pues a propósito, con tetracloruro de carbono en animales, lesiones hepáticas de tipo fibrosis, la recuperación con Ganoderma lucium ha sido importante. Hay imágenes histopatológicas de cómo vuelve la anatomía del hígado casi a sus valores, a sus características iniciales, por la producción de colágeno que ayuda el Ganoderma lucium a producir ese colágeno. Y en últimas, este estudio, que los doctores Wu, Hun y Kim, Carolina del Sur, mostraron, concluyen la importancia del Ganoderma lucium como hepatoprotector, reduciendo la fibrosis hepática como consecuencia de intoxicación, especialmente con el etilismo, es decir, pacientes consumidores de alcohol que fácilmente terminan en cirrosis. Es decir, la idea pues no es quedarnos de que entonces que tomemos alcohol y tomamos Ganoderma porque nos vamos a recuperar, sino lo ideal es obviamente no consumir grandes dosis de alcohol por su toxicidad. Le comentaba que a nivel del colon, en estos estudios se encontró que disminuye lo que hemos hablado en varias ocasiones de cómo ayuda el Ganoderma lucium en cáncer. Primero que todo, disminuye la migración de las células tumorales, es decir, la posibilidad de metástasis, y además regresa las células a la apoptosis, es decir, la capacidad de las células tumorales de morir. Con esto, pues vamos a lograr que el tumor responda mucho más fácilmente a las terapias, a la quimioterapia, a la terapia que nos recomiende el oncólogo tratante. Ahora, estamos hablando de nutracéutico, es decir, en base a una alimentación saludable, a suplementos nutricionales que nos aportan una cantidad de sustancias en concentraciones naturales, nos van a ayudar a controlar y a mantener la salud y a prevenir las enfermedades y recuperarnos de enfermedades en gran proporción o con muchos resultados buenos. Pues hay que tener en cuenta, pues lo básico es tener un estilo de vida saludable. Ya hablamos hace un momento de evitar el alcohol, también debemos evitar el cigarrillo, hacer una alimentación balanceada, que como vemos en esta imagen es una alimentación en la que esté predominando las frutas y verduras. Obviamente, las grasas que contienen los alimentos, las proteínas, las carnes, por ejemplo, tienen una concentración de grasa que de por sí es suficiente, pero lo ideal es consumir grasas de tipo vegetal, además de los cereales que nos van a ayudar en el proceso de nutrición, tratando de consumir los nutrientes que requerimos y que, como vimos, pues lo que nos va a ayudar a absorber todo nuestro sistema digestivo. Dentro de todo eso, pues si estamos hablando de la importancia de nutrirnos, volvemos a hablar del Ganoderma lucium, tiene, les decía hace un rato, un superalimento, tiene una cantidad de nutrientes como en estos casos. Sabemos que el brócoli es muy rico en magnesio, pero sin embargo, el Ganoderma tiene 15 veces más magnesio. Hablamos a cada rato de la importancia de consumir naranja por la vitamina C, pero el Ganoderma lucium tiene más vitamina C que la naranja. Y así, pues todo esto, comparándolo con este tipo de nutrientes que son usuales en nosotros, en nuestro medio, encontramos que el Ganoderma pues, nos lleva a la delantera en la cantidad de nutrientes que tiene. Y adicional con la cantidad de antioxidantes. ¿Por qué los antioxidantes? Porque muchas de esas patologías se presentan por el estrés oxidativo, es decir, por la cantidad de radicales libres que están entrando a las células que están generando enfermedad. ¿Por qué? Por el desbalance a nivel molecular. Entonces, lo más importante para mantenernos en buenas condiciones, para recuperarnos y evitar las enfermedades, es una carga altísima de antioxidantes, y eso es lo que nos proporciona el Ganoderma lucium si lo comparamos con todos estos alimentos. Por ejemplo, el tomate nos aporta 8 antioxidantes, mientras el Ganoderma lucium nos aporta 154. Con todo esto de lejos, pues es un superalimento que nos va a ayudar a mantener una excelente salud. Básicamente porque tiene dos tipos de sustancias, los triterpenos, o triterpenoides y polisacáridos. Hay más de 150 triterpenoides, los primeros se encontraron hacia 1982. Y toda esta fibra alimentaria, pues en el transcurso, en el tránsito intestinal es importantísimo la fibra alimentaria, que va a ayudar a que, especialmente a nivel del colon, a que no se eleven demasiado las presiones dentro del colon. Por lo tanto, va a haber menos alteraciones, menos riesgo de divertículos, cáncer y todos estos problemas que se presentan en el colon, y obviamente también el colon irritable. La cantidad de minerales que tiene, especialmente en concentración, el quinto mineral que tiene es el germanio orgánico, que nos va a ayudar a mejorar la oxigenación de los tejidos. Vitaminas, ya hablábamos, vitaminas del complejo B. Adenosinas son parte de las sustancias que nos van a ayudar no solamente en la parte circulatoria, sino en el sistema nervioso central, para tener todos estos efectos, no solamente a nivel antiviral y antimicrobiano. Va a caber resaltar nuevamente la importancia del efecto antiviral por la situación en la que estamos actualmente viviendo, pues, en todo el mundo. El efecto inmunomodulador, la importancia de la función del Ganoderma lucium a nivel de todo nuestro sistema inmune, que es importantísimo en la génesis de enfermedades. O sea, los dos grandes efectos a nivel de todo el cuerpo del Ganoderma lucium, el efecto inmunomodulador y el efecto antioxidante. Y pues de ahí todos los demás efectos que nos van a apoyar en la recuperación o en evitar las enfermedades. Pues como estamos hablando de un cuerpo que muchas veces no nutrimos adecuadamente, lo alimentamos, pero no lo nutrimos en las proporciones adecuadas, el empezar a consumir este nutriente con este suplemento alimentario, con la cantidad de nutrientes que tiene, pues obviamente no se va a lograr de un día para otro. Inicialmente se va a ubicar donde hay más déficit, es decir, hace una especie de escaneo de los problemas que tiene cada parte de cada órgano y cada sistema del cuerpo. Un proceso que dura alrededor de 30 días, entre 1 y 30 días. La limpieza del organismo y desintoxicación puede demorar entre 1 y 30 semanas. Regula y hace un balance del organismo alrededor de 6 meses. Completa y fortalece el sistema inmunológico alrededor de un año, entre 6 meses y un año, y va a retardar el proceso de envejecimiento, es decir, estabiliza por completo el organismo y ayuda a que ese proceso de envejecimiento sea más óptimo. No es que no vaya a ocurrir, aunque le dicen al Ganoderma, a la hierba, siendo un hongo de la eterna juventud, no es porque no vayamos a morir ni porque no vamos a dejar de envejecer, sino que lo vamos a hacer de la mejor manera y con la mejor salud posible, porque la idea es que mientras estemos vivos estemos en las mejores condiciones. Es algo que repito todos los días, que debemos preocuparnos por estar en las mejores condiciones. El Ganoderma lucium, como les decía, lo conocen en Oriente desde antes de Cristo, como está documentado en los libros de medicina china,
y hacia 1960-70 empezó a haber interés por saber a qué se debe esa tradición dentro de la historia de la medicina oriental, la medicina herbaria oriental. Y dentro de todo eso, no solamente en Occidente, sino también en el mismo Oriente, en Malasia, Mr. Leao Sun, un biólogo, estudió el ganoderma y lleva su vida dedicada al estudio del ganoderma por todos los beneficios que tiene y con el propósito de llevarlo de la mejor manera y en las mejores condiciones a toda la humanidad. Creó, después de investigar y encontrar un híbrido, de lograr un híbrido que tiene las características de los 6 ganodermas, hay más de 200 variedades, pero 6 tienen más efectos, más nutrientes con efectos en los diferentes sistemas. Él logró este híbrido que tiene las características de esos 6 y después de lograr el híbrido logró obtener un extracto. Es decir, a la mayor parte, y de lo que vimos, de los estudios que ha habido, habla de brebajes, por así decirlo, o cocidos del ganoderma. En este caso, él lo que logró fue un extracto. Es decir, no es un molido de este ganoderma, sino es un extracto que tiene los nutrientes como tal. Y obviamente, pues la empresa GanoExcel o Mr. Leao tiene la patente intelectual acerca de estos hallazgos. Es decir, ninguna empresa tiene el ganoderma con las características que lo tiene GanoExcel. A pesar de todo el interés mundial que hay sobre el ganoderma, pues tiene la delantera, y eso se lo reconocieron en este año, a comienzos de este año en China, que lo consideraron, le dieron un premio como el rey del ganoderma por todo su trabajo acerca de la investigación que ha hecho con el ganoderma lucium. Y se propuso, como les decía, llevarlo a toda la humanidad. Creó la empresa GanoExcel con la misión de eso, de llevar ganoderma a todas las familias del mundo para que podamos disfrutar. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso es parte de lo que estoy haciendo hoy, con el sentido de que cada uno sobre todo los invitados, quienes no sabían o no habían oído acerca del ganoderma, quienes tienen dudas acerca de los beneficios del ganoderma, les quiero contar que eso no es raro. O sea, es difícil creer que haya algo, un producto, que pueda servir para todo. Y pues especialmente para nosotros los médicos, y hablo de mi caso personal, cuando hace alrededor de 6 años conocí el ganoderma, pues en el momento solo, primero que supe es que, la primera información que me llegó es que era un café saludable. Después, al empezar a mirar que se hablaba que servía para todo, pues como les decía, genera mucho escepticismo, y más para nosotros los médicos que sabemos o que trabajamos alrededor de los medicamentos, sustancias químicas que así vengan o se originen en plantas, pues se han procesado químicamente, se concentran los componentes de la planta para generar efectos deseados, pero igualmente al sacarle esas concentraciones de sus valores naturales, pues no solamente genera efectos deseados, sino también efectos indeseados. Y por eso cada vez que leemos las indicaciones de un medicamento en un vademecum, vemos también la cantidad de efectos indeseados que presenta, o de efectos secundarios que presenta. Y como les digo, pues eso pues hace que si un medicamento sirve para el asma, pues puede afectar el corazón, que si se da para el corazón, pues puede generar asma, y todo ese tipo de asma, broncoespasmo, entonces todo ese tipo de situaciones, y cuesta muchísimo trabajo, como les decía, creer que haya algo, haya un producto que nos pueda ayudar en todo el campo, en todo nuestro organismo. Y resulta que sí lo hay, y como lo he encontrado y como me he permitido entenderlo y aceptarlo, conocerlo, y sobre todo, y lo más importante, valorarlo y recomendarlo, es porque entiendo, pues, que como hablaba al comienzo, estamos hablando de qué le llevamos a nuestro cuerpo, de qué nos estamos nutriendo, y nos estamos nutriendo quienes consumimos ganoderma con un excelente suplemento nutricional. Y ese es el registro que tiene el INVIMA. Las autoridades permiten el consumo de ganoderma, y está completamente legalizado en Colombia y en general en Occidente como un suplemento nutricional por toda esa cantidad de nutrientes que nos llevan a preservar y a mantener una excelente salud. Por lo tanto, no hablamos de dosificación o de prescripción, sino de recomendación de estos suplementos a base de enriquecidos con ganoderma lucidum. Mr. Leao, en GanoExcel, la empresa, pues tiene el cultivo más grande de ganoderma en el mundo. En general se considera que GanoExcel tiene el 80% del cultivo de ganoderma a nivel mundial. Y después de lograr esos avances científicos de los que les comentaba, pues otro hallazgo, otro logro importantísimo fue poderlo mezclar con estos productos de consumo masivo, de consumo diario. Porque no hay nada más difícil, y me consta como médico, cada vez que desde hace años le decía a un paciente diabético deje de consumir azúcar, a un paciente hipercolesterolémico que no comiera grasas, y todo lo que hipertenso que no consumiera sal, es muy difícil, pues alimentos salados, es muy difícil cambiar hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué logró Mr. Leao con esto? ¿O qué se ha logrado? Que sin modificar hábitos, solo cambiando marcas de producto por unos productos saludables, café tinto, café cappuccino, cereal, que es avena, aparte de eso enriquecido con espirulina, que es un excelente nutriente, el chocolate, son productos que podemos consumir todos los días y que consumimos todos los días. Se considera, pues la Federación de Cafeteros dice que en Colombia se consumen en promedio 3.6 tazas de café al día, el 86% de los colombianos lo hacemos. Entonces es un producto que rota, o que hace parte de nuestra costumbre, nuestros hábitos alimentarios, y con la gran ventaja que está enriquecido con el ganoderma lucidum, que tiene todos esos beneficios que les comentaba, y especialmente pues el tema de hoy a nivel del sistema digestivo. Vale la pena aquí tener en cuenta que muchas veces se prohíbe el café. Los médicos tendemos a prohibir el café, pero el problema del café son las altas concentraciones de cafeína. Este café de GanoExcel pues tiene una concentración muy reducida de cafeína, tiene menos del 10% de la cafeína que tiene cualquier café, pero adicionalmente al estar enriquecido con el ganoderma, pues son muchísimo más los efectos favorables del ganoderma que lo que podría generar la mínima cantidad de cafeína, que de por sí es importante en el funcionamiento del organismo. Les doy, hablando de algún ejemplo, es que la migraña, uno de los medicamentos, el medicamento que se utiliza usualmente para la migraña es a base de cafeína, es cafeína con ergotamina. Entonces la cafeína no es Satanás en pasta. Esa cafeína es algo que el problema es tomarlo en dosis, en cantidades altas. Desafortunadamente, ejemplo, las bebidas energizantes, que sí tienen, además de otras sustancias, pues tienen altas concentraciones de cafeína y sí pueden generar alteraciones, pero como les decía, este café no las tiene. Si encontramos personas, el 14% que no toman café, tampoco quieren chocolate ni quieren cereal, pues lo pueden tomar en cápsulas, ya sea el ganoderma adulto o el ganoderma joven, que recuerda que hablamos del germanio orgánico, este ganoderma que se llama Excellium, que es un ganoderma joven,
al tener más germanio orgánico nos va a ayudar muchísimo en el sistema nervioso central, especialmente en la oxigenación y en todo lo que nos hablaba, como les decía la doctora Mayra hace 2 días. Y para el uso de aseo personal, recordemos que el sistema digestivo empieza en la boca. Es muy importante tener una buena higiene oral. Primero que todo, tener unas piezas dentales en excelentes condiciones, porque la digestión empieza en la masticación, no solamente la producción de saliva, sino también la masticación. Entonces debemos tener unos dientes sanos. Eso es lo que siempre se ha promovido con el flúor, pero sabemos que el flúor ya se ha visto que puede tener efectos secundarios a largo plazo. Se ha visto incluso que en algunos niños, perdón, puede disminuir hasta en un 5% el coeficiente intelectual. Entonces, esta crema dental en vez de flúor tiene ganoderma, con todos los beneficios que ya hemos hablado. Y este jabón para problemas de la piel, este jabón tiene aloe vera, tiene vitamina E y obviamente tiene ganoderma. Es decir, tremendamente saludable o benéfico para cualquier problema de salud, ya sea de tipo alérgico o de tipo infeccioso, porque recordemos que el ganoderma tiene efecto antiviral, antibacteriano y antifúngico, es decir, nos ayuda a controlar los hongos. Acá hablamos de las cantidades, de las certificaciones que tiene, que ganó Excel en cada país. Aquí está el registro INVIMA y está el de la FDA, que nos permite que, en general, en Latinoamérica le seguimos mucho las indicaciones o las prescripciones, o las aceptaciones de la FDA en Norteamérica, y la FDA aprueba también estos suplementos alimenticios. Además, los múltiples reconocimientos que tiene, que ha recibido Mr. Leao y ganó Excel, de la UNITAR, de la ONU, vale la pena y se puede sonar repetido, pero es importante tener en cuenta que no es porque lo digamos quienes hemos conocido el producto, sino que personas externas a Excel reconocen el trabajo que ha hecho Mr. Leao y reconocen todas sus funciones en beneficio de la humanidad, lo mismo el Vaticano, el Papa Francisco. Si es una institución, una empresa que tiene instituciones de salud en Oriente, este es en Camboya, por ejemplo, que tiene, pues, donde el fundamento del tratamiento de los pacientes es en base a la medicina natural que está encaminada más a la prevención que a la curación, pero que sabemos por los múltiples testimonios que hemos visto la importancia de cómo ayuda el ganoderma en el proceso de curación de enfermedades. Esta era la información que tenía para hoy.